A lo largo de la historia, el arte y la filosofía han dialogado para ayudarnos a entender lo que sentimos, lo que valoramos y lo que nos conmueve. En esa exposición exploramos a 5 pensadores del siglo XVIII que reflexionaron sobre la belleza, la moral y la sensibilidad humana, y cómo estas ideas siguen influyendo en nuestra forma de crear y percibir el mundo hoy en día. Presentación del grupo: Estefana, Mildred, Dulce, Eileen y yo, Luis. Mi nombre es Estefana Díaz, estudiante de la licenciatura de Artes Visuales en la Escuela Superior de Arte de la USAC. A continuación, les hablaré de cómo evalúa David Hummel la belleza y el valor estético de las obras de arte. Para David Hummel, la belleza y el arte son subjetivos en su ensayo. Sobre el criterio del gusto, propone la existencia de un estándar. A criterio del gusto, él mismo basa la experiencia de críticos expertos que han cultivado su sensibilidad a través de la práctica, la comparación, la observación desinteresada. Con ello, busca reconciliar la experiencia personal con la posibilidad de juicio estético más objetivo, incluso aceptando que algunos objetos son más susceptibles de generar placer que otros. Ejemplo, en la pintura. Imaginémonos a 2 personas observando las maninas de Diego Velázquez. Una persona sin experiencia en el arte podría decir: es un cuadro bonito, me gusta cómo se ven las personas. En cambio, en un crítico, una delicadeza de gusto, notaría aspectos más específicos, como la forma en que Velázquez usa la perspectiva para crear profundidad, colocando al espectador como parte de la escena. La maestría en el uso de la luz, la sombra, destacar la infanta Margarita y dar vida a los personajes secundarios. Podría señalar que el fondo oscuro, aunque funcional, podría distraer en ciertas condiciones de iluminación. El crítico, con delicadeza de gusto, no solo siente una reacción emocional, sino que analiza cómo la composición, el color, la técnica contribuye a la excelencia de la obra. Esta capacidad se desarrolla tras años de observar pintura, comparar estilos y estudiar los principios del arte barroco. Conclusiones. La belleza no es una cualidad seca de las cosas, sino una percepción subjetiva que surge en la mente de quien contempla un objeto. El papel del crítico no se basa en reglas fijas, sino en la experiencia y en las cualidades de un crítico verdadero experto. Seguidamente quiero hablarles de Joseph Addison, un filósofo y ensayista del siglo XVIII. Relacionado con el empirismo en el arte, su pensamiento estaba en esta idea central: placeres de la imaginación. Creía que nuestra experiencia estética nace desde los sentidos. Ver, escuchar y sentir son la base para apreciar la belleza. En sus obras teatrales como Catón y The Drummer, exploró cómo la emoción y la imaginación impactan en el espectador. Catón resaltaba ideales de libertad y virtud, mientras que The Drummer mostraba lo fantástico y lo sobrenatural de manera accesible, ya que este también fue una obra de comedia
y que ambas reflejan su interés en cómo el público vive la experiencia artística más allá de la razón pura. Resalta también sus ideas sobre lo bello, lo sublime y lo pintoresco influyeron en el desarrollo del arte y la literatura, especialmente en el movimiento romántico. En conclusión, Joseph Addison nos enseñó que el arte no solo se estudia, sino que se vive a través de los sentimientos y la imaginación. Sus ideas dentro del empirismo, junto con obras como Cats On y The Drummer, nos invitan a valorar la experiencia personal. Su legado sigue vigente, recordándonos que cada emoción y cada mirada hacen que una obra cobre vida de manera única. Francis Hutcheson fue un filósofo del siglo XVIII que redefinió la estética y el arte. Para él, la belleza no era una cualidad objetiva de las cosas, sino una percepción interna que produce placer. Su pensamiento se enmarca en un contexto cultural y se ve reflejado en el arte de su época. Muestra de ello encontramos la obra de Jacques Louis David como El juramento de los Horacios, donde se exalta el bien y la benevolencia, y así considerada bella para él y por el placer moral que evocan. Podemos concluir que la teoría de Hutcheson nos lleva a entender por qué ciertas pinturas eran consideradas bellas y moralmente edificantes, influyendo en la forma en que los críticos y el público se aproximaban al arte. El artista que estoy investigando es el conde de Shaftesbury. Mientras que el primer conde de Shaftesbury se fue un político astuto. Es una era de científico. El séptimo conde dejó la huella progresible como una humilde que luchó incansable por los derechos de los más vulnerables. La conclusión del conde de Shaftesbury son tres personajes. El primero es el Antonio Achilles Cooper, primer conde de Shaftesbury, 1821 al 1883. Ese conde fue un político inglés. Se hizo consejo del Estado y como el Lord Chancellor bajo el rey Carlos II. El personaje Antonio Achilles Cooper, el tercer conde en Shaftesbury, 1861 al 1983. Es el más conocido de sus influidos filosofía. Fue conocedor de derechos humanos. Y el último personaje es el Antonio Achilles Cooper, el séptimo conde de Shaftesbury, 1861 al 1885. Este conde del siglo XIX fue el reformación social reconocido como el de los pobres. Edmund Burke. Burke escribió indagación filosófica sobre el origen de nuestras ideas acerca de lo sublime, lo bello, donde distingue entre lo bello, lo armonioso, lo delicado, lo sublime, lo vasto, lo oscuro, lo que nos provoca asombro o incluso temor. Un ejemplo claro de lo sublime en el arte y en la pintura es El náufrago de Hope y de Turner, que muestra una escena marítima violenta con olas gigantes y una atmósfera caótica. Burke diría que esta sensación de peligro y grandeza nos conecta con lo sublime, una emoción intensa que nos sobrecoge pero también nos atrae. Conclusión. La filosofía de Burke nos recuerda que el arte no solo debe agradar, sino también estremecer. Lo sublime nos conecta con lo desconocido, con lo que nos supera, y en este asombro encontramos una experiencia estética profunda como artista. Creo que Burke nos invita a explorar no solo lo bello, sino que también lo que nos transforma. Gracias por su atención. Esperemos que esta exposición les haya permitido ver el arte y la filosofía desde una perspectiva emocional, crítica y humana.